Buenas. Bueno, pues nada, este es el último vídeo sobre este recorrido cronológico que hemos hecho por la literatura norteamericana y voy a terminar hablando de la ficción contemporánea. Ficción es un término que se usa también mucho en inglés. Fiction se distingue como entre ficción y no ficción. Entonces, en España solemos hablar más de la novela en general y ellos suelen utilizar más este término de ficción, que incluye novelas y relatos, en realidad, ¿no? Y que es como un poco lo más conocido, más que el teatro o la poesía, que tienen cierta relevancia, pero yo creo que en general es bastante menor, ¿no? Entonces aquí los grandes nombres de la literatura contemporánea en Estados Unidos son sobre todo novelistas, ¿no? Entonces, bueno, pues os voy a comentar un poco en cuatro grandes grupos, ¿vale? Y os voy a destacar pues algunos nombres, porque muchos de estos van a sonar, porque al final es lo que más se lee, la ficción contemporánea, o sea, lo que se escribe en los últimos años, en las últimas décadas, entonces muchos os van a sonar, igual algunas novelas las habéis leído, y si no, pues otras os sirven como sugerencias para futuras lecturas, ¿vale? En general, un par de comentarios sobre lo que se escribe en estos últimos años. La globalización ha afectado también a la literatura norteamericana, entonces de alguna manera la ha revitalizado por cosas que se estaban escribiendo en otros países, por ejemplo, pues la literatura hispanoamericana, latinoamericana, ha tenido una cierta influencia en la literatura del norte, pues aspectos como el realismo mágico, por ejemplo, que ha sido una de las características de la literatura latinoamericana o hispanoamericana, pues ha influido en distintos escritores, ¿no? Por decir algo, hay otros muchos campos en los que también ha habido influencia. También se ha revitalizado por la influencia de la cultura popular y de los medios de comunicación. Hay muchos escritores que han trabajado también como periodistas, y hay géneros populares, como por ejemplo el género negro, que ha influido yo creo que mucho y el western también, y otros géneros de literatura popular o cultura popular que han influido en la literatura contemporánea, ¿no? Otro elemento importante es que cuando hablamos de autores recientes, pues nos falta perspectiva. Cuando hablamos del romanticismo, decimos los grandes nombres son este y el otro, está claro. Pero cuando hablamos de los últimos años, pues a lo mejor prestamos mucha atención a alguno en concreto que luego dentro de 100 años pues no le prestarán tanta atención. Influye aquí al final el propio gusto personal, ¿no? Una manera de clasificarla, la literatura esta que os digo de estos últimos años, es que algunos autores han hablado de la ansiedad que hubo en los años 40 y 50, en la época de la Guerra Fría, y que ante esa etapa de ansiedad, pues las distintas respuestas que los escritores han dado han sido, por un lado, los escritores posmodernos, que, como veremos, buscan una vía alternativa de escritura, los nuevos realistas, que están en contra de estos posmodernos y tratan de hacer una escritura más realista, más típica como la del 19, las minorías de las que ya hemos hablado, que se refugian un poco en su propia identidad. Dentro de las minorías, os voy a hablar del grupo de los judío-americanos porque sí que tienen bastante éxito en un momento dado, y otros se refugian un poco en su zona geográfica, y estos serían los escritores del sur. Entonces, bueno, os voy a hablar un poco de los primeros los escritores posmodernos. Estos lo que hacen es negar un poco la relación entre el arte y la realidad, ¿vale? Son autores que dicen que no hay realidad, la realidad no existe, nada tiene sentido y todos los intentos de encontrarlo son solo ficciones, ¿no? Un poco lo que estábamos viendo antes, la importancia que tiene la ficción. En ese sentido, hay muchos escritores que utilizan la metaficción, ¿vale? Esas referencias, autorreferencias a sí mismos como escritores. Hay muchos escritores como Paul Auster, el protagonista del relato, quien es un escritor, y no solo un escritor, sino otro que, aunque no sea escritor, es una especie de creador de ficciones, ¿no? Entonces, esto lo hacen mucho, entonces hay novelistas que tienen una novela dentro de otra novela, dentro de otra novela, o una historia dentro de otra historia. Todas estas cuestiones de metaficción y la de intertextualidad, es decir, esta novela se refiere a otras novelas que se han escrito antes. Por ejemplo, la trilogía de Nueva York,
que son 3 novelitas de Paul Auster, pues tiene muchísimas referencias literarias a escritores del siglo XIX de los Estados Unidos, pero también tiene referencias clarísimas a Cervantes y al Quijote, y todo eso es lo que se llama intertextualidad, ¿no? Todo esto en general tiene una actitud bastante lúdica, es decir, es una especie de juego en el que tú participas, o sea, el escritor te dice a ti como lector, esto que vamos a hacer es un juego, no te vas a creer nada, esto es mentira todo, no te preocupes. Pero luego, bueno, si sirve como verdad, pues tampoco está mal, ¿no? Entonces, es esa especie de juego, ¿no? Que lo que hace es que a veces desaparezca el interés por la historia como tal, porque la historia no te la vas a creer. Entonces es como que hay algunas obras de este tipo de escritura que se alejan mucho de la novela tradicional y entonces se olvidan completamente del argumento y entonces puedes decir, bueno, pues que no está pasando nada, ¿no? Yo no sé si habéis leído, por ejemplo, a Italo Calvino, si Una noche de invierno, en el que empieza la historia de distintas maneras, vemos la historia desde distintos puntos de vista, ¿no? Todo esto tiene que ver también con lo de la fragmentación, la discontinuidad y los juegos con las palabras y las historias. Entonces, os voy a señalar aquí unos cuantos escritores que me parecen a mí especialmente interesantes, y os señalo obras en particular. Les han llamado la mejor y más atrevida generación desde la generación perdida. O sea, realmente son gente interesante, ¿no? Todo lo que os pongo en rojo son autores que a mí me gustan y obras que yo he leído y que me han gustado. Nabokov, que como sabéis es de origen ruso y que escribió Lolita y que de alguna manera inaugura algunas de las características de esta escritura. Thomas Pynchon es un escritor muy tirando a difícil, pero también de mucha calidad. Es como el mejor escritor postmoderno posiblemente. La novela más fácil de leer de las que él ha escrito, que es bastante cortita, es esta que se llama La subasta del lote 49. Ya os digo que el tipo de lector que exige esto es un lector dispuesto a jugar un poquito con ellos, ¿vale? Ahí tenéis otros muchos nombres, no os voy a repetir todos los nombres porque los tenéis aquí, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Pues aquí tenéis, a ver, esto no pasa, sí, pasó. John Irving. John Irving, Tim O'Brien, Paul Auster y Don DeLillo son postmodernos, pero también son escritores que te cuentan historias que te atrapan. Entonces, estos son los que más me gustan a mí. El mundo según Garp, pues una novela bastante larga y estupenda de John Irving, es un escritor muy bueno. Tim O'Brien es este que os decía, las cosas que llevaban los hombres que lucharon, esto de las historias de Vietnam, también me resulta muy interesante. Don DeLillo a mí me gusta un poco menos, por eso no os lo recomiendo tanto. De Paul Auster os lo recomiendo mucho. Si no habéis leído El Palacio de la Luna o El Libro de las Ilusiones, son novelas estupendas. Y Diario de Invierno también os puede interesar porque es una novela perdón, no es una novela, es un diario realmente en el que él habla sobre sí mismo, es una especie de memorias, es un libro muy cortito en realidad, de menos de 200 páginas, y habla un poco de de lo que supone hacerse viejo, de hacerse mayor, llegar a una cierta edad, ¿no? Y él, yo creo que os puede interesar porque algunos de vosotros están en los 70 y tantos, bueno, pues algunos habéis llegado, otros seguro que llegaréis. Y a mí, que estoy todavía en los 50 y tantos, me han resultado muy interesantes sus reflexiones, ¿vale? Eh, frente a estos postmodernos, tenemos otros escritores que son mucho más realistas, que son más tradicionales en ese sentido, y que escriben pues novelas suelen ser novelas más largas y más tradicionales, ¿no? Una de ellas, A Sangre Fría, de Truman Capote, por ejemplo. Otra que está dentro de una categoría que se llama la contracultura, pues esta sería Ken Kesey y Alguien voló sobre el nido del cuco. Esto es la película seguramente la hayáis visto, pues la novela es muy buena. Truman Capote, Tom Wolfe y Norman Mailer pertenecen a un movimiento que hubo en Estados Unidos en los años 60 que se llamaban novelas de no ficción o el nuevo periodismo. Es decir, escribían novelas, pero lo que decían, esto ha pasado todo exactamente así, y pretendían reproducirlo, es decir, utilizaban técnicas
novelísticas para hablar sobre hechos reales, imitando un poco al periodismo, pero con las técnicas de la novela. Bueno, es de los 60, como os digo. Otros escritores interesantes también de estos del nuevo realismo. A ver, que no me pasa la presentación, así que lo voy a hacer por aquí. Vale, aquí tenéis pues estos que llaman novelistas de costumbre, como John Updike con sus novelas de Rabbit, un personaje que se llama Rabbit o Conejo, o Raymond Carver, todos estos son relatos cortos. Cormac McCarthy es muy interesante. Si habéis visto, por ejemplo, No es país para viejos o La carretera, son películas basadas en novelas cortas suyas. Meridiano de sangre es una novela muy de las más famosas, también la de la trilogía de la frontera. Esta de All the Pretty Horses, todos los caballos bellos, está basada en Texas. Este es un escritor que escribe bastante sobre el oeste de los Estados Unidos desde un punto de vista contemporáneo. ¿Vale? Y luego, dentro de estos escritores también realistas, a mí me gusta mucho Jonathan Franzen. Escribe unos novelones muy interesantes de familias que se juntan. Esa es la de las correcciones, la de libertad, son dos muy buenas novelas. Me gusta mucho Eugenides, esta novela, la de Middlesex. Son recomendaciones, os podría hablar más de cada una de ellas, pero bueno, podéis probar, ¿vale? Claro, os voy a recomendar como 20 novelas, entonces no lo vais a poder leer todas. Franzen en particular es especialmente recomendable. Middlesex es una especie de saga en la que se cuenta una historia que empieza en Turquía y en Grecia y continúa en Estados Unidos. Es una novela muy interesante. Bueno, el tercer grupo que os decía son los judío-americanos, que tienen unas características muy peculiares. Dentro de este grupo, pues tenemos a varios premios Nobel, como Isaac Singer y Saul Bellow, que recibió el Nobel en el 76, Bernard Malamud, y Philip Roth, que es uno de los más famosos, que se murió al final sin conseguir el premio Nobel, que todo el mundo pensaba que iba a conseguir. Ha escrito muchas grandes novelas, como La Pastoral Americana. A mí me gusta mucho La Conjura contra América, que es una historia que llaman contrafactual. O sea, ¿qué hubiera pasado si en Estados Unidos en los años 40 no hubieran entrado en guerra y hubiera habido un presidente que tuviera mucho que ver con los nazis, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado en esa época? Pues eso es lo que él hace en esa novela. Salinger, que escribió El guardián del tren centeno, una novelita cortita pero muy famosa y muy interesante. Y para terminar os voy a hablar de los escritores del sur, que son escritores con características muy peculiares, tales como la obsesión con el pasado, con aquel pasado anterior a la guerra y la guerra propiamente dicha, ¿no? Esa, digamos, una especie de culpabilidad, sentimiento de culpabilidad por las enfermedades morales que hubo en el pasado y que continúan en el presente. Utilizan personajes grotescos, con ambientes mogóticos y con un lenguaje muy poético. Algunos de los escritores típicos del sur, pues son son las tres escritoras mujeres. Flannery O'Connor escribió sobre todo relatos cortos y Carson McCullers son novelas y relatos bastante tristes, ¿vale? Tristes pero bien, o sea, son tristes pero de los que no necesariamente te hacen sentirte triste, ¿no? Pero bueno, os aviso, ¿vale? El corazón es un cazador solitario, es una novela cortita de Carson McCullers muy interesante. Y estos otros escritores son también escritores del sur, pero han escrito de Capote. Os quería hablar un poco más porque lo hemos visto antes dentro de el nuevo periodismo, que es lo que escribió A Sangre Fría. Pero lo primero que escribió, él venía del sur y escribió dentro de esta tradición del gótico sureño que llaman, ¿no? Y luego escribió también esta novelita que se llama Desayuno en Tiffany's, en la que está basada la película del desayuno con diamantes. Y bueno, pues John Kennedy Toole, que escribió La Conjura de los Necios, y con esto se me acaban los 15 minutos, siempre se me quedan un poco cortos estos vídeos. Espero que os hayan resultado suficientemente amenos o interesantes para que luego, claro, tenéis que revisar las presentaciones, porque paso bastante por encima, pero bueno, esta última me la había planteado sobre todo como recomendaciones. Me podéis mandar un correo en cualquier momento, ya sabéis que yo os lo responderé, ¿vale? Venga, que vaya todo bien.